Revelado, el increíble y sorprendente plan de mi nuera para quedarse con nuestra casa tras la boda. María nunca imaginó que el brillo de los ojos de su hijo pudiera opacar la calidez de su hogar. A medida que se acercaba la boda de Javier y Laura, la angustia la invadía. Esa joven de sonrisa encantadora parecía tener un don para infiltrarse en los corazones de quienes los rodeaban, pero María desconfiaba. Cada gesto y palabra de Laura le hacían reflexionar, ¿y si solo buscaba apropiarse de su hogar, de su legado? Su mente saltaba de una pregunta a otra, y el ritmo acelerado de su corazón le recordaba lo frágil que era su mundo. Un día, mientras organizaba viejos documentos familiares en el desván, sus manos temblorosas encontraron un testamento olvidado. Al leerlo, una mezcla de sorpresa y miedo la abrumó. Mencionaba una propiedad que había estado perdida durante años. ¿Era esto un simple accidente del pasado o un plan orquestado por Laura? Su mente se llenó de dudas. La presión aumentaba, y cada vez que Javier hablaba de la boda, su voz sonaba como una campana funesta, recordándole que su hijo se alejaba de la herencia familiar que había construido con tanto esfuerzo. A los ojos de María, la deseada felicidad del matrimonio se convertía en una trampa. El hogar que había sido un refugio de amor, se estaba desmoronando bajo la influencia de Laura. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, el amor por su hijo, el deseo de proteger lo que había construido y el temor de que todo se desvaneciera. La risa de Laura resonaba en cada rincón, y el eco de las enseñanzas de su madre se tornaba más fuerte en su mente. La verdadera riqueza está en el amor familiar. Pero ¿qué pasaría si ese amor se torcía, si la familia que había creado se fragmentaba por la llegada de una extraña? Mientras se preparaba para la boda, el ambiente en casa era tenso. María se encontraba en la cuerda floja, con su corazón dividido entre la presión de aceptar a Laura y el instinto de proteger su legado. Su mente daba vueltas, creando escenarios en los que Laura se presentaba como una villana, buscando destruir su hogar. Pero había algo en la mirada de la joven que a veces la inquietaba aún más, una profunda anhelo por pertenecer, por ser parte de una familia que siempre había estado tan unida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las discusiones sobre la boda se tornaban cada vez más acaloradas, cada comentario era un puñal en su pecho. María observaba cómo Javier, deslumbrado, se entregaba a la vida que construía con Laura, ajeno a la tormenta que asolaba a su madre. Sentía que su hogar se convertía en un campo de batalla, donde las balas eran sonrisas y promesas que no podía ignorar. En lo más profundo de su ser, una verdad amenazante emergía. Quizás era el mundo que había conocido el que necesitaba cambiar, no Laura. Sin embargo, ese horizonte también la llenaba de miedo. El día de la boda se acercaba rápidamente y con él una sensación de desesperación que la atrapaba. Con cada día que pasaba, la idea de perder a su hijo se hacía más real y alarmante. Con el corazón encogido y su mente incurrente, María se encontró cada vez más sola en su lucha. ¿Podría en verdad aceptar que el amor podría existir en un nuevo hogar, a pesar de que no fuera el que había construido con tanto fervor? La angustia se acumulaba en su pecho, dejando un eco de incertidumbre que reverberaba en los pasillos de esa casa que había sido su refugio. ¿Podría enfrentar la inminente llegada de la nuera y su futuro, sin que aquel amor se convirtiera en una traición al pasado? La pregunta le hacía temblar, la respuesta seguía eludiéndola, y el día fatídico se acercaba, inexorablemente. El ajetreo del día se intensificaba, el ambiente sobrecargado de nerviosismo y promesas no pronunciadas. María estaba atrapada en un ciclo de ansiedad que parecía interminable. Mientras pensaba en el compromiso que había hecho con su hogar y su familia, un instante decisivo empezó a formarse en su mente. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, en lugar de aferrarse al miedo, podría transformar su perspectiva y hacer que su legado familiar fuese un faro en lugar de una sombra. En medio de la confusión, se sentó al borde de la cama, sintiendo que el peso de la indecisión la aplastaba. Las paredes de su hogar le susurraban historias del pasado, cada rincón contaba un capítulo de amor y dedicación. Podía ver a su hijo cumpliendo sueños, riendo en la sala de estar,
el eco de las risas de familia durante las festividades. Con una determinación repentina, María decidió que no dejaría que Laura se convirtiera en un obstáculo. Era momento de actuar. Mientras su mente se organizaba, la idea de enfrentar a Laura se implantó en su intelecto. La visita del día anterior de su nuera, cargada de dulzura suplicante, había dejado huellas profundas. Esa vulnerabilidad era una grieta en la armadura de su sospecha. Pero al mismo tiempo ella sentía que debía proteger su vida construida, su hogar. Y esa protección podría ser el puente hacia una relación más fuerte o al menos, hacia el entendimiento. Decidió que necesitaba hablar con Laura, pero no en términos de acusaciones. Esa era la clave para abrir la puerta a un diálogo sincero. La sensación de empoderamiento la envolvió mientras pensaba en el poder del diálogo y la autenticidad. Podía ver en la mente de Laura una joven ansiosa por ser aceptada y temerosa de ser rechazada. Mientras se preparaba mentalmente, un destello de empatía surgió en ella. Tal vez Laura no era la villana que estaba imaginando. Quizás compartían humildemente la misma meta, hacer feliz a Javier. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, María preparó un té especial que había aprendido a hacer de su madre. La calidez de la bebida le traía recuerdos de momentos donde la familia se reunía para compartir. Se sentó en su sillón, su mente llenándose de frases que le gustaría decirle a Laura. De alguna manera, el acto de preparar ese té la conectó con su esencia materna, con la tradición que se había transmitido por generaciones. Al día siguiente María se preparó para la visita de Laura. La incertidumbre la mantenía alerta, pero lo que antes era un nudo en su estómago se transformó en un impulso positivo. Pasó los dedos por la mesa, reflexionando sobre la fragilidad de sus emociones frente a las posibilidades de construir algo nuevo con su nuera. Era momento de deshacer los lazos del miedo. Cuando Laura llegó, había en ella una expresión de calma que sorprendió a María. Se sentaron, el aroma del té se esparció suavemente en el aire, y María respiró profundamente. El primer sorbo fue un alivio, un intento de acercarse a su nuera con sinceridad. María miró a Laura a los ojos y con voz firme pero amable, dijo: «Tengo algo que quiero discutir contigo». La sala se llenó de una expectativa palpable. Momentáneamente el pasado y el futuro se encontraron en un delicado equilibrio. Este legado es más que paredes y espacio. Es la historia de nuestra familia, y quiero que seas parte de esa historia, continuó, sintiendo como cada palabra era un ladrillo que cimentaba un nuevo camino. Mientras hablaban, María se dio cuenta de que su lucha no solo era por el hogar, sino por el lugar que tenía en el corazón de su hijo. Estaba enfrentando algo mucho más grande que una riña familiar. Se trataba de su propia identidad, de encontrar su lugar en un mundo cambiante. La búsqueda de la paz y del vínculo sincero con Laura podría significar también la apertura a un nuevo propósito en su vida. Lo que no sabía María era que esta conversación la llevaría a un descubrimiento inesperado. Un secreto estaba a punto de revelarse, uno que podría atar a las dos mujeres más allá del simple lazo matrimonial. Pero eso, en el fondo de su ser, estaba por desvelar un camino que podía transformar radicalmente sus vidas, así como la historia familiar misma. ¿Qué era aquel secreto que podría reescribir no solo su relación, sino la historia de la familia que tanto valoraba? La respuesta acechaba las sombras de la próxima conversación, esperando a que llegara el momento de ser liberada. El aroma del té todavía impregnaba el aire cuando María escuchó la primera revelación. Laura, con una mirada menos inhibida y más abierta, comenzó a compartir historias de su infancia, de sus sueños y miedos. Cada relato era una puerta que se abría, dejando entrever un mundo que María había mirado a través de una lente distorsionada. A medida que Laura hablaba, María sintió que su resistencia se desvanecía, como si una niebla se disipara al amanecer. María se dio cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían un objetivo común: el bienestar de Javier. Sin embargo, la preocupación de María por perder el hogar que había construido con tanto esfuerzo seguía latente. La pregunta que comenzaba a gestarse en su mente era si el objetivo era suficiente para unificar sus caminos. Mi madre siempre decía que una casa no es solo un refugio, sino un testigo de nuestra historia, dijo María, de pronto su voz resonando con una sinceridad poco habitual. Nunca quise que la nuestra se convirtiera en un campo de batalla. Laura asintió lentamente, tomando un sorbo de té. María pudo ver que sus ojos se llenaban de algo más que comprensión, había un indicio de esperanza. Sin embargo, justo cuando tomó impulso para profundizar en el diálogo, una sombra de duda se apoderó de ella.
Y si Laura, en el fondo, tenía un plan oculto, algo más allá de construir una relación. La ansiedad volvía a danzar en su interior. ¿Qué piensas realmente de este lugar, Laura? Quiero ser honesta contigo. A veces creo que podrías tener otros planes, expresó María, el corazón acelerando mientras las palabras atravesaban sus labios. Mis planes son los de construir un hogar junto a Javier, con el quiero compartir mi vida, pero eso no significa que quiera despojarte de tu historia. No es esa mi intención, respondió Laura con firmeza, su voz resonando con una vibrante autenticidad que retumbó en los cimientos de María. La tensión en la habitación se acentuó, y ambas sintieron que el aire se volvía más espeso. María sabía que debía ser valiente y no escatimar en preguntas. Había un hilo tenso entre ellas, un frágil equilibrio que mantenía a raya posibles conflictos. Pero la vulnerabilidad también podía abrir puertas. Si eso es cierto, entonces, ¿qué nos detiene? Laura, al recibir la pregunta, la miró fijamente como si sopesara sus palabras antes de proferirlas. Su mirada estaba llena de desafío y esperanza, un reflejo de su propio proceso de transformación. Tal vez simplemente nos hemos perdido en la historia. Cada una defendiendo su lugar, temerosas de ese futuro que compartimos y que puede ser maravilloso, confesó. Ese momento marcó un quiebre. María sintió que un denso velo de incomprensión se levantaba. Comprendió que su relación con su nuera no se trataba solo de defender un espacio físico, sino de forjar un legado emocional. A medida que compartían sus temores más profundos, la conversación comenzó a asentarse en una nueva narrativa, una esperanza que resonaba entre las dos. A medida que avanzaba la charla, María vislumbró la posibilidad de un futuro donde tolerancia y amor se entrelazaran. Pero cuando Laura reveló una pequeña inquietud sobre una conversación que había tenido con Javier, María sintió como si una hiega de luces se apagaran en su mente. Algo en la forma en que Laura mencionó a su hijo la inquietó, como si la joven tuviera información que María aún ignoraba. María, hay algo más que creo que necesitas saber sobre Javier. Algo que puede cambiar nuestra visión de todo esto, dijo Laura, con ojos serios. Creo que puede ser el momento de hablarlo. El corazón de María dio un vuelco. La inquietud que había sentido se encontraba en el aire, y las palabras de Laura prometían abrir un capítulo que superaba las réplicas de la intimidad familiar. ¿Qué era lo que estaba a punto de revelarse? ¿Era esto un nuevo paso hacia la conciliación o un camino hacia un conflicto aún más profundo? Cuando Laura se inclinó hacia adelante, María comprendió que la próxima revelación podría ser el hilo que uniera o separara para siempre sus destinos. ¿Estaba lista para afrontar una verdad que podría reescribir la historia de su familia? Cada pregunta donde había depositado su ansiedad se comenzaba a llenar de un nuevo propósito. No podía haber un retroceso ahora, sin importar lo que Laura pudiera decir. La tensión creció como un hilo de acero trenzado entre María y Laura. La revelación que acechaba en el aire parecía latir con la misma intensidad que su corazón. María intentó recordar cómo había llegado hasta aquí, un hogar que era un refugio y a la vez un campo de batalla, una relación frágil que podía transformarse en un vínculo poderoso o desmoronarse. ¿Qué es lo que debo saber sobre Javier?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y expectativa. La idea de perder a su hijo, su conexión, la ocupó primero con un frío húmedo en el estómago y luego con una oleada de determinación. Si Laura tenía información sobre el que pudiera ser primordial, era su deber como madre escuchar. Laura respiró hondo, y su mirada se suavizó antes de hablar. Lo que te voy a contar puede sonar extraño, pero necesito que tengas la mente abierta. Javier ha estado considerando mudarse contigo y conmigo, a una nueva casa, como una forma de crear un espacio juntos, uno que mezcle nuestras historias. Es algo que ha estado en su mente desde hace tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. María sintió que el peso de las palabras de Laura la empujaba hacia atrás, tan repentino como un golpe de viento fuerte. ¿Sería eso realmente lo que Javier quería? Su mente empezó a girar entre los posibles escenarios. Ya no se trataba solo de perder una casa, sino de perder lo que había creído siempre que era su hogar y su familia. Todavía recordaba su primer día allí, el brillo en los ojos de su pequeña al correr por la sala, la risa resonando en las paredes como un eco melódico. ¿Y qué harías en ese sitio que me corresponde a mí?, inquirió con una firmeza repentina. Al hablar sintió que la rabia se desataba, una chispa de defensa ante la sensación de vulnerabilidad. No podía dejar que la incertidumbre la consumiera.
María, no se trata de un despojo, es sobre encontrar un nuevo camino. Javier nos quiere a las dos en su vida. Tal vez podríamos hacer de este lugar no solo un hogar, sino un verdadero refugio. Imagínate, una casa donde las 3 generaciones se entrelacen, donde podamos compartir y construir algo significativo, argumentó Laura. La pasión en su voz era palpable, casi contagiosa, y aunque María sentía que la cabeza le daba vueltas, una parte de ella se cuestionaba si realmente era eso lo que Javier deseaba. Esa noche, María se sentó en la cama, abrazando una almohada como si aquella fuera la única garantía de aquello que todavía le pertenecía, el amor de su hijo. La conversación con Laura había creado un nudo de esperanza y ansiedad en su ser. Quizás sea hora de ser más que una madre, pensó. Tal vez deba convertirme también en una aliada. Pero la idea le producía tanto miedo como emoción. Aferrarse a las tradiciones y creencias podría hacer que se aferrara a algo que ya no tendría sentido, pero ¿y si el cambio significaba la oportunidad de transformar su vida en lugar de perderla? Mientras las horas avanzaban, María decidió que necesitaba plantear sus inquietudes directamente a Javier. No podía seguir envuelta en incertidumbres, era tiempo de confrontar sus dudas con el hijo que había criado. El día siguiente se presentaba como un desafío, un encuentro con Javier que podría traer tanto respuestas como más preguntas. Quizás esta revelación sea solo el principio, reflexionó mientras un atisbo de serenidad la envolvía. La noche oscura podía presagiar más que sombras, podía abrir caminos hacia lo desconocido. Pero en el fondo de su ser, un latido persistente le repetía que el verdadero cambio requería un coraje que aún no sabía si tenía, una valentía para desafiar no solo a su hijo y nuera, sino a su propia visión del futuro. Estaba realmente preparada para ese tipo de confrontación. Al amanecer, el día brillaba con la promesa de decisiones impactantes. María sabía que las palabras siguientes podían ser el fulcro de todo lo que le importaba, y que esa comunicación, en su esencia, podría llevarlas a un nuevo camino o separarlas para siempre. Cada segundo parecía tensionarse como un arco a punto de liberar su flecha. Podría transformarse la batalla en alianza, o simplemente sería otra trinchera en la guerra por su hogar. El día amaneció con un halo de duda flotando en el aire. María se preparó, un ritual común que le ofrecía algo de control en medio de la tormenta emocional en la que se encontraba. Sus manos temblaban mientras se ataba el cabello en un moño, y se preguntaba si el momento realmente había llegado. Se miró al espejo, evaluó su propia imagen, un rostro de madre resuelta, aunque con ojos cansados que ocultaban más preguntas que respuestas. Mientras el reloj avanzaba, el peso de la reunión con Javier aumentaba. La idea de confrontar sus temores frente a su hijo era abrumadora, pero su determinación se afianzaba. Necesitaba abordar no solo la incertidumbre sobre su hogar, sino también su rol en la vida de Javier y en la nueva estructura familiar que Laura había propuesto. Se dio cuenta de que no podía permitirse ser vista como una víctima, debía presentarse como una fuerza capaz de influir en el futuro. El encuentro estaba programado para el mediodía, y María optó por un café en su lugar habitual. Un entorno familiar, pero la ansiedad lo convirtió en un terreno hostil. Se sentó en una mesa en la esquina, observando a otros en sus conversaciones y risas, deseando conocer el secreto que parecía alejarse de ella. Estaba a punto de sumergirse en un dilema más profundo que solo cuestiones de hogar, era la construcción de una nueva identidad. Mientras esperaba, pensó en lo que realmente deseaba. ¿Era solo la casa lo que quería preservar, o era el lazo que la unía a Javier? ¿Y si adoptar una nueva forma de relación con Laura y su hijo podía llevarla a una vida más rica, aunque fuera incierta? Era un dilema moral que la obligaba a mirar en su interior. Finalmente Javier entró, su presencia iluminando la cafetería. El corazón de María latía con fuerza al ver sus ojos, una mezcla de amor y temor. Se sintió como si estuviera desaprendiendo al ser madre, pues estaba a punto de abrir un diálogo sobre la honestidad y el deseo sin templar las emociones. Hola, mamá, saludó él con un tono que transmitía confianza, pero que María interpretó como una especie de barrera entre ellos. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero hay algo que necesitamos discutir, respondió conteniendo el temblor en su voz. Me enteré de tu plan sobre la mudanza. La expresión de Javier se tornó en sorpresa. ¿Plan? No hay un plan definido, solo algo o consideraciones. María respiró hondo, esa palabra resonó en su mente como un eco. Consideraciones. Era un término que podía ser tanto una invitación como un rechazo.
¿Y cómo te has sentido al respecto? ¿A qué nos enfrentaríamos? ¿A unas consideraciones que podrían cambiar nuestras vidas para siempre? La conversación se fue desenrollando lentamente, intercalada por titubeos y reflexiones conjuntas. Javier habló de sus inseguridades, de cómo había pensado en ambos lados de la ecuación y de cómo la idea de un nuevo hogar era tanto un refugio como un reto familiar. Mientras hablaba, María sintió que el niño que había criado comenzaba a dejar de ser un niño. Justo frente a ella, se estaba convirtiendo en un hombre. Lo que quiero y lo que creo que Laura hace sugerir, es que esto puede ser un nuevo comienzo para todos nosotros. No estoy tratando de llevarte nada, sino de crear algo, confió Javier. Ella ponderó esas palabras. Era un cambio de paradigma que retaba su noción de maternidad y el vínculo familiar. Comenzaba a comprender que no era solo una pelea por su hogar, era cuestión de redefinir su papel en el mundo de Javier y Laura, pero justo cuando un rayo de esperanza se asomaba, el eco de su miedo reapareció. ¿Y si, en verdad, se pierde la esencia de lo que teníamos? ¿La memoria de nuestra familia? La respuesta quedó en el aire, esperando ser atravesada por sus acciones. La confrontación debió haber resultado liberadora, pero la incertidumbre de la respuesta de Javier seguía vibrando en su estómago. ¿Podrían realmente construir un nuevo refugio sin dejar atrás lo que había sido sagrado para ella? Mientras abandonaban el café, María sintió el peso de una decisión monumental. Tenía que considerar no solo el presente, sino el futuro en su totalidad. Su transformación personal estaba en camino, y aún faltaba mucho por decidir. La verdadera cuestión que quedaba era, ¿podría realmente abrir su corazón a este nuevo concepto de familia, o su resistencia la sumiría en un aislamiento emocional? La caminata hacia casa se sentía más larga que nunca. La amenaza de lo desconocido aguardaba, y María comprendió que tal vez el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La tarde se desvanecía en la misma incertidumbre en que la mañana había comenzado, pero María sentía que algo había cambiado en su interior. La conversación con Javier había sido el primer paso, un pequeño destello de luz en medio de la confusión, pero también la inauguración de una nueva etapa en su vida. Su mente comenzó a divagar en las posibilidades que se abrían ante ella, en la reconstrucción de su identidad como madre y como individuo. Mientras caminaba, recordaba la primera vez que decidió darse un espacio para ella misma. Fue tras la separación, un evento devastador que lo hizo tambalear. Se rodeó de libros sobre desarrollo personal y reflexionó sobre cómo se había dejado llevar por las expectativas de ser la madre perfecta. Lejos de sentirse un soporte, se sintió agobiada por la necesidad de complacer a Javier mientras lidiaba con su propia desdicha. Aquella charla en el café le había dado la fuerza para cuestionar su rol. ¿Qué pasaría si en vez de aferrarse al pasado, decidiera reinventarse? Esa idea, aterradora como liberadora, comenzaba a tomar cuerpo. Tenía que permitirse el lujo de explorar quién era fuera de la narrativa que había construido en torno a su familia. Esa noche se sentó frente a su computadora, una tarea que había postergado durante meses. Ya era tiempo de revisar ese proyecto que había comenzado, un blog sobre la maternidad, la resiliencia y el proceso de redescubrimiento personal. Escribir había sido su refugio desde siempre, pero lo había dejado de lado por la presión de las responsabilidades. Este momento se sentía como una urgencia. Con manos firmes comenzó a teclear. Sus pensamientos fluían y la pantalla se llenaba de palabras que encapsulaban sus anhelos, sus miedos y, sobre todo, su deseo de crear un nuevo espacio para sí misma. La maternidad no debe definirme, escribió. No soy solo madre, soy María, una mujer con sueños e inquietudes. Cada frase que elaboraba era como un ladrillo que añadía a la estructura invisible que empezaba a cimentar para su nuevo yo. La noche avanzaba y con cada palabra, sus dudas se disipaban. Empezaba a clarificarse quién quería ser. Reflexionó sobre cómo la idea de perder la casa, su refugio, resonaba más con una fobia a perder el pasado que con una realidad inminente. Si su hogar era más que solo paredes y objetos, ¿por qué debía querer retenerlo a toda costa si eso implicaba vivir atada a un modelo de vida que ya no existía? Mientras guardaba los cambios en el documento, una sensación de liberación envolvió su ser. Pero no quedó allí. La mañana siguiente se permitió hacer algo que nunca había hecho antes, se inscribió en un taller de escritura que comenzaba esa misma semana. Era hora de dar un paso hacia el horizonte que se extendía más allá de su estado actual. La escritura podía ser su salvación, un medio no solo para encontrar su voz, sino también para conectarse con otras experiencias compartidas,
mientras se preparaba para el taller, un nuevo dilema apareció. ¿Cómo compartiría este nuevo explorar su propia vida con Javier? Esta desconexión inquietaba a María. Cada paso que daba hacia el desconocido despertaba una voz que cuestionaba si Javier podría comprender su transformación, si él aceptaría a la nueva madre que estaba resurgiendo. Salió de casa y se dirigió al lugar del taller, pero la atmósfera vibrante no logró eclipsar la tensión que acechaba por dentro. ¿Se sentiría Javier traicionado por su cambio? ¿Estaría dispuesto a adaptarse a la nueva dinámica familiar que podría surgir? La distancia emocional que había sentido hasta ahora se convertía en una presión incómoda que la incitaba a ser aún más honesta. La activación de sus emociones se tornó palpable cuando llegó al taller. La primera mirada hacia el círculo de personas dispuestas a compartir palabras se sintió como un salto al vacío. Era evidente que su antiguo yo yacía aún en un rincón de su mente vigilante y ansiosa. El taller prometía ser un campo donde poder explorar no solo su escritura, sino también la autenticidad de su voz. Ahí podía redefinir su historia y al mismo tiempo prepararse para enfrentar las reacciones que podrían surgir en su familia. Mientras se acomodaba en una silla, la expectativa se enredó con el temor. ¿Qué nuevas verdades emergentes la aguardarían? El camino hacia adelante prometía ser más complejo y fascinante que cualquier planificación de hogar, y en su interior resonó la pregunta ya familiar: ¿estaba lista para enfrentarse a la realidad de esta nueva vida que comenzaba a escribir? Y así, en el cruce del miedo y la ilusión, María estaba a punto de descubrir que la mayor revelación de todos estos cambios sería enfrentarse a su propio corazón. El taller comenzó con una presentación breve. María escuchó con atención, absorbiendo cada palabra de la profesora. Era un espacio seguro donde las vulnerabilidades se transformaban en palabras, y sus temores comenzaban a desvanecerse entre risas y complicidad. La incertidumbre que había sentido antes de llegar poco a poco se fue convirtiendo en una curiosidad febril por explorar su voz. Durante el primer ejercicio, se invitó a los participantes a compartir sus historias. María se quedó en silencio, sintiendo que cada narración resonaba en su interior como un eco de sus propias luchas. Una mujer habló sobre su batalla con la ansiedad, un hombre compartió su experiencia de paternidad y el dolor de la pérdida. Cada relato era una chispa, encendiendo deseos de abrirse y conectar a un nivel profundo. Finalmente, cuando llegó su turno, sintió que su mundo se alejaba por un momento. Tomó aire con la boca seca y una extraña mezcla de nervios y emoción en el estómago. Soy María, comenzó, y acabo de salir de un viaje difícil. Las palabras fluyeron, y antes de que se diera cuenta, estaba narrando su vida tras la separación. La presión que había estado acumulando parecía liberarse, como si cada palabra la acercara un poco más a la libertad que tanto anhelaba. Me he dado cuenta de que la maternidad no es la única faceta que me define. Quiero ser más que la madre de mis hijos. Quiero ser María con sueños de escribir y vivir con autenticidad. Las miradas atentas en su dirección eran un alivio, no un juicio. Sentía un peso menos sobre sus hombros, un destello de aceptación brillando en los ojos de sus compañeros. Con cada sesión, el taller la empujaba a explorar sus límites, confrontar sus inseguridades y reafirmar su voz. Aprendió a escribir no solo desde la mente sino desde el corazón, arriesgándose a desnudar sus sentimientos y dudas más profundas. Era un proceso doloroso pero liberador. Al mismo tiempo, otro frente de batalla se alzaba constantemente en su mente: la relación con Javier. Las charlas que tenía con sus compañeros del taller la llevaban a evaluaciones críticas sobre su matrimonio. ¿Sería posible reinventarse en un entorno que parecía obstaculizar su crecimiento? Javier había sido una parte fundamental de su vida, pero cada cambio que ella emprendía parecía generar una sombra de inseguridad en su relación. Si crezco, ¿dejaré de ser la persona que él necesita? Era una pregunta que la perseguía. A medida que las semanas avanzaban, un cambio palpable la embargaba en cada encuentro. Las conversaciones se profundizaban y el miedo se transformaba en una palpable determinación. Se dedicó a escribir no solo sobre su maternidad, sino sobre su propia identidad, alejándose de cualquier expectativa que no se alineara con su esencia. Esa magia de redescubrimiento empezaba a cultivarse en su interior, como una planta que busca la luz del sol. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, una idea inesperada la atravesó. María comprendió que su próximo paso era hablar con Javier de una manera clara y honesta. No solo sobre su nuevo camino en la escritura, sino sobre lo que significaba ser madre y mujer sin perderse a sí misma en el proceso.
Debería comunicarle que su crecimiento personal no representaba una amenaza, sino una oportunidad para la evolución de su familia. La tensión acumulada se elevó. Al día siguiente se daría el audaz paso de abrir el diálogo con él. ¿Estaría preparado para esta nueva versión de ella? ¿Tendrían la capacidad de adaptarse ambos a este cambio? Mientras se preparaba para la conversación, el miedo y la esperanza coexistían en su pecho. María sabía que su verdad estaba al borde de ser revelada. Aquel diálogo podría ser la puerta a una comprensión más profunda, o el inicio de un conflicto que podría desbordarse. Pero había llegado el momento de enfrentar no solo a su pareja, sino a lo que ese encuentro podría revelar sobre su futuro juntos. Sin embargo, justo antes de salir de casa, su teléfono vibró con un mensaje que la paralizó. ¿Podemos hablar esta tarde? He estado pensando en lo que está pasando entre nosotros. La incertidumbre se apoderó de ella y las palabras que había preparado comenzaron a desvanecerse en la trastienda de su mente. La inminente confrontación tomaría un giro inesperado. ¿Estaba lista para abrir su corazón ante un panorama que podría ser más complejo de lo que había anticipado? La luz del sol se filtraba por la ventana mientras María se quedó de pie, paralizada ante la pantalla de su teléfono. Las palabras de Javier flotaban en su mente, repitiéndose en un eco constante que acentuaba su indecisión. El miedo la invadía y las posibles interpretaciones del mensaje giraban como un torbellino en su interior. ¿Qué podría significar realmente? Había llegado el momento de enfrentar lo que ella temía más que nada, la renuencia de Javier a aceptar su transformación. Se sentó en el borde de la cama, presionando sus dedos contra su temple. Pensó en todas las conversaciones del taller, en cómo cada voz había resonado con autenticidad, un eco de coraje. Había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la honestidad, y esa introspección la impulsó a levantarse. Sabía que había crecido en estos últimos meses, que el viaje hacia el autodescubrimiento había comenzado a convertirse en su nuevo propósito. Pero era suficiente para hacer frente a la realidad de su relación. El estómago le dolía al recordar las múltiples veces que había esquivado este tipo de confrontaciones. De hecho, había tratado de disimular sus inquietudes, de pensar que todo estaba bien simplemente porque Javier seguía ahí. Pero hoy, el telón entre ellos debería despegarse. Ella quería ser María, no solo la madre de sus hijos, sino una mujer valiente y decidida. No podía vivir a la sombra de su propio miedo. La hora de la reunión se acercaba. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a todo lo que había aprendido. Habían sido semanas desafiantes, pero la escritura se había convertido en su refugio y su arma. Las páginas llenas de sueños y miedos serían su espejo reflejando la mujer que encerraba en su interior. Antes de dirigirse al encuentro, echó un último vistazo a lo que había escrito. Allí, en su cuaderno, había explorado no solo sus deseos, sino también las inseguridades que la asediaban. Si crezco, dejaré de ser la persona que él necesita, era un dilema que juró resolver esa tarde. Sintiéndose un poco más confiada, salió de casa, decidida a no permitir que las dudas la dominaran esta vez. El viaje hacia la conversación que la esperaba era también una travesía hacia su libérrima autoexpresión. Miguel, su amigo del taller, a menudo le había recordado que cualquier cambio significativo trae consigo tensión, pero también oportunidades. No podía seguir posponiendo la conversación crucial. Aceptó que el amor, aunque fuerte, podría no ser suficiente si ambos no fueran capaces de readaptar su conexión. La transformación no solo debía ser individual, sino también relacional. Llegó al lugar donde habían acordado encontrarse. Javier ya estaba allí, abrumado por su expresión. Ella respiró hondo y saludó con un gesto leve, sintiendo cómo su corazón latía al ritmo del nerviosismo. La mesa entre ellos parecía un abismo, pero María estaba decidida a saltar. Javier comenzó, su voz resonando con un atisbo de firmeza: mi vida ha cambiado y quiero hablar sobre nosotros. Las palabras se asomaban desde su interior, esperando ser liberadas. Los ojos de él buscaron los de ella, intentando anticipar su mensaje, pero ella había decidido no rendirse ante el temor. El momento estaba al borde. María sentía como la tensión se acumulaba, pulsando como un tambor. Ella había llegado lejos, no podía desvanecerse en la mediocridad que había estado viviendo. La profundidad de su voz era una revelación no solo para él, sino para ella misma. Sin embargo, a medida que empezó a exponer su verdad, las sombras de la incertidumbre comenzaron a filtrarse en el aire. La reacción de Javier podría cambiarlo todo. ¿Estaría dispuesto a escuchar?
¿Qué ocurriría si su respuesta era diferente a lo que ella esperaba? Un chisporroteo de ansiedad apareció, y el futuro de ambos dependía de cuán abierta pudieran ser las palabras que se pronunciarían a partir de ese momento. Mientras comenzaba a hablar, la pregunta permanecía en el aire: ¿podrían realmente crecer juntos o cada uno partiría en direcciones opuestas, incapaces de reconciliar sus nuevos caminos? El aire se cargaba de tensión mientras María se adentraba en la conversación que tanto temía. Las palabras fluyeron de sus labios, desatando un torrente que abrumaba sus sentidos. Había preparado cuidadosamente su discurso, ciertos de que la honestidad podía abrir nuevas puertas. Sin embargo, al hacerlo se dio cuenta de que el desafío no solo era para Javier, sino también para ella, quien había aprendido a amarse a sí misma, a atreverse a ser auténtica. Describió cómo el taller había cambiado su vida. Cada sesión era un ladrillo más en la muralla que la separaba de ese miedo cultural a ser quien realmente era. Explicó que no quería perder lo que habían construido juntos, pero que el proceso de crecimiento personal requería que ambos fueran flexibles. No se trata de dejar atrás nuestro pasado, sino de construir un futuro más resistente, enfatizó. La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella. Javier la miraba fijamente, pero su expresión era un rompecabezas irrefutablemente complicado. Fue entonces cuando ella notó una chispa en sus ojos, una mezcla de asombro y confusión. El silencio que seguía a sus palabras se sentía pesado. María no podía adivinar si su silencio era el preludio de la aceptación o el inicio de una resistencia. Así que lo que quieres es cambiar las reglas del juego, dijo Javier. Su tono era una mezcla de incredulidad y seriedad. Ese simple comentario quedó suspendido en el aire, y María sintió como su corazón se aceleraba. Se dio cuenta de que había llegado la hora de mostrarle su vulnerabilidad, de despojarse del miedo que la había mantenido cautiva en el pasado. Era el momento de demostrar no solo que su crecimiento era posible, sino que se podía hacer en pareja. Sí, respondió María con una voz más suave. No estuve presente para mí misma durante años, y no quiero volver a esa sombra. Quiero que también encuentres tu camino, que podamos construir algo que nos haga felices a ambos. Las palabras resonaron profundamente y aunque el temor la había acompañado todo el tiempo, ahora sentía que al abrirse nunca había estado tan empoderada. La transformación de su mundo interior estaba conectada a la posibilidad de una relación más fuerte, donde la autenticidad se celebrara, no se temiera. Mientras conversaban, el diálogo continuó fluyendo, brotando de las profundidades de sus corazones. Pero el ambiente empezó a oscilar entre la esperanza y la complejidad de lo que estaba en juego. Si bien Javier parecía estar procesando lo que ella le decía, había un indicio de resistencia en el que no podía ignorar. Su franqueza le había mostrado un lado de la relación que jamás había considerado tan frágil. La imagen idílica de su vida juntos comenzaba a desmoronarse, revelando lo que ella había temido: a veces el cambio trae consigo dolor. La intensidad de la conversación se redoblaba cuando, de pronto, Javier habló, sus palabras cargadas de tensión. «Pero ¿y si no quieres seguir siendo la misma María que conocí?». Esa pregunta era un golpe directo, un recordatorio del miedo insoportable que también él guardaba en su interior. María sintió la distorsión entre sus esperanzas y el impacto del comentario. El momento se volvía crucial y en su interior, la lucha por la respuesta era feroz. ¿Podría mantener la esencia de la mujer que había sido, al tiempo que crecía y cambiaba? La bruma de la incertidumbre se espesaba. La conversación había comenzado a convertirse en un enfrentamiento, aunque ella deseaba que fuera un punto de conexión. Mientras sus palabras flotaban ansiosamente, la respuesta necesaria se dibujaba en su mente. Pero la tensión los mantenía a ambos al borde. María sabía que la revelación de su verdadero yo podría ser interpretada de distintas formas. Si Javier no podía aceptarlo, tal vez tenían caminos separados por delante. La posibilidad de una ruptura se volvía cada vez más real, un hecho que la amenazaba profundamente. «Necesito saber», dijo Javier, sonando vulnerable en medio de su confusión. Y ahí estaba. Ella frente a un precipicio emocional, teniendo que decidir si se lanzaría hacia lo desconocido o si encontraría la manera de aterrizar con seguridad, sean cuales fueran las consecuencias. A medida que el silencio se instalaba de nuevo, la pregunta inminente era clara: ¿podrían redefinir su amor y su unión, o se enfrentarían a un doloroso final? La noción de posibilidad y futuro pendía de un hilo que María estaba decidida a no romper. Pero la respuesta, aún incierta, estaba a punto de revelarse.
prometiendo un desenlace que cambiaría para siempre la forma en que se definiría su vida. María se encontraba en un punto de quiebra. Las conversaciones con Javier y Laura habían desnudado la esencia de sus preocupaciones y ansiedades, revelando que su lucha no se trataba de mantener su hogar a toda costa, sino de redefinir lo que ese hogar significaba. A medida que se profundizaba la discusión con Javier, se dio cuenta de que su anhelo por proteger el legado familiar también la había mantenido anclada en un miedo paralizante. Finalmente, las palabras que había ensayado durante días fluyeron con sorprendente claridad. No quiero perder lo que hemos construido, pero tampoco puedo asfixiarme manteniendo una imagen de lo que debería ser. Quiero que encuentres tu camino para ser feliz, así como yo busco el mío, expresó María, reconociendo su propia vulnerabilidad. Cada sílaba resonaba en el aire con un peso que liberaba la tensión acumulada. Javier, quien había permanecido en silencio, finalmente pareció procesar la profundidad de sus palabras. Quizás no estoy preparado para esta nueva versión de nosotros. Me cuesta imaginar un hogar diferente al que hemos formado juntos, admitió, su mirada reflejaba dudas, pero también un destello de aceptación. María sintió que las defensas que había levantado a su alrededor se desvanecían lentamente. Yo también estoy aprendiendo a aceptar que el cambio es parte del crecimiento. He comenzado a escribir sobre mi vida, sobre mis sentimientos y sobre ser madre, reveló María. La escritura se había convertido en su refugio, un espacio donde podía explorar su identidad más allá de la maternidad. Quiero construir un hogar no solo de paredes, sino de amor y conexión genuina. Las palabras de María resonaron con verdad, creando un nuevo marco de entendimiento entre ambos. La incertidumbre en los ojos de Javier empezaba a diluirse mientras consideraba la nueva posibilidad. La transformación de María había comenzado a abrir su mente y corazón. A medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a vislumbrar una nueva realidad, una donde el amor no sería un factor limitante, sino una fuerza expansiva que impulsaría a cada uno hacia la realización personal. Tal vez haya espacio para ser nosotros mismos y seguir amándonos en este viaje, reconoció, su voz más suave ahora. María sintió una oleada de alivio mezclado con emoción. La posibilidad de crecimiento mutuo se materializaba ante sus propios ojos. María se dio cuenta de que finalmente estaba forjando un nuevo vínculo, uno que no era un simple prolongamiento del pasado, sino una experiencia única que salpicaba del nuevo camino que ambos deseaban recorrer. La aceptación de Javier era un paso gigante hacia un futuro más brillante y pleno. Pasaron días y María se encontraba en su hogar con un renovado sentido de paz y esperanza. Las paredes que antes parecían amenazantes, ahora resonaban con risas compartidas y conversaciones sinceras con su nuera y su hijo. Laura, al enterarse de los avances entre María y Javier, se unió con entusiasmo al viaje de reconciliación. La relación que antes parecía un campo de batalla se transformó en un espacio donde cada uno podía ser escuchado y comprenderse profundamente. La decisión de María de asistir al taller de escritura se había convertido en un pilar fundamental de su nueva vida. La escritura no solo se convirtió en su voz, sino también en un puente hacia nuevas conexiones, incluyendo la relación con Laura. Juntas las dos mujeres forjaron un entendimiento basado en la confianza y el respeto, dejando atrás las viejas inseguridades. Un día, Laura se acercó a María con una propuesta que las dejó a ambas entusiasmadas. Podríamos abrir un blog juntas sobre nuestras experiencias como nuevas familias, como mujeres en crecimiento, sugirió. La idea resonaba profundamente en ellas, y así nació un nuevo proyecto que no solo las unió, sino que también permitió a muchas otras personas reflexionar sobre sus propias transformaciones familiares. María había vivido una transformación integral, había pasado de ser una mujer atrapada en el miedo a convertirse en una voz de empoderamiento y autenticidad. Se había liberado de las cadenas de la preocupación por su hogar, y había aceptado que su hogar era más amplio que las paredes físicas que la rodeaban. Su crecimiento personal había sido el catalizador para reconstruir su vida familiar. Los sueños que una vez parecieron sueños lejanos ahora se materializaban frente a ella. Mientras miraba a su alrededor, observando la nueva dinámica familiar floreciendo, María se dio cuenta de que en efecto, había alcanzado su meta. Había logrado enraizar el amor y la conexión en su hogar. La casa que había temido perder se había transformado en un hogar vibrantemente repleto de posibilidades y amor, donde todos tenían su lugar. Era hora de compartir esta historia y el mensaje que había emergido de la experiencia. La vida es un continuo proceso de transformación,
Y lo que nos define no son solo las circunstancias, sino nuestra capacidad para amarnos a nosotros mismos y abrazar el cambio, pensó María mientras escribía su primera entrada en el blog junto a Laura. Este camino desafiante le había enseñado una lección invaluable. La verdadera riqueza se encuentra en el amor familiar, en la aceptación y en la capacidad de abrirse a nuevas experiencias con el corazón dispuesto. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna de nuestras historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan estas transformaciones. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instante este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a nuestro canal y ser parte de esta comunidad de crecimiento y superación.